Lleva semanas sin poder empezar. No es que no quieras. No es que no sepas lo que tienes que hacer. El plan está claro. Los pasos están definidos. La lógica es evidente. Y sin embargo hay algo entre tú y el inicio que no se mueve. Algo que se parece al cansancio, pero no es cansancio porque cuando haces otras cosas tienes energía suficiente. Algo que se parece a la falta de tiempo, pero no es eso porque cuando te sientas a intentarlo la mente se va a cualquier otro lugar antes de que pasen 10 minutos. Y entonces llega la explicación más accesible. Eres flojo. Simple. Claro. Con la satisfacción cruel de una etiqueta que lo organiza todo. Flojo explica el retraso, justifica la decepción contigo mismo, y cierra el análisis antes de que tengas que mirar más adentro. El problema es que esa etiqueta está equivocada. No te está describiendo. Te está protegiendo de ver lo que realmente está ocurriendo. Y lo que realmente está ocurriendo, una vez que lo ves, cambia completamente la manera en que te relacionas con todo lo que llevas tiempo sin poder empezar. Empieza por una distinción que la psicología conductual hace con mucha claridad y que el lenguaje cotidiano borra completamente. La pereza y el miedo producen el mismo comportamiento externo. La persona perezosa y la persona asustada hacen lo mismo, no avanzan. Se quedan donde están. Evitan la tarea. Procrastinan. Desvían la atención hacia cualquier cosa menos hacia lo que deberían estar haciendo. Desde afuera son indistinguibles. Desde adentro son experiencias completamente diferentes. La pereza genuina, en el sentido clínico del término, es la ausencia de motivación. No hay tensión. No hay impulso frustrado. No hay esa sensación de querer y no poder que caracteriza lo que probablemente estás viviendo. La pereza pura se siente como indiferencia. Como que simplemente no importa lo suficiente para mover la energía. ¿Es eso lo que sientes? Probablemente no. Lo que sientes probablemente tiene más textura que eso. Hay algo que quieres. Hay un impulso real hacia eso que quieres. Y hay algo que bloquea ese impulso antes de que se convierta en movimiento. Una resistencia específica que no es ausencia de deseo sino algo que actúa sobre el deseo desde otro lugar. Eso no es pereza. Eso es miedo operando en el sistema. El miedo tiene una reputación que no le hace justicia. Lo imaginamos como pánico. Como corazón acelerado y manos sudando y la certeza de que algo terrible está a punto de ocurrir. Lo asociamos con amenazas obvias, con peligros concretos, con situaciones donde el instinto de supervivencia tiene sentido. Pero el miedo que paraliza los proyectos, las conversaciones importantes, los cambios necesarios, los inicios que llevan meses postergados, raramente se siente así. Se siente como cansancio. Se siente como falta de inspiración. Se siente como que hoy no es el mejor día. Se siente como que necesito saber un poco más antes de empezar. Se siente como que el momento todavía no es el adecuado. El miedo que detiene la mayoría de las cosas importantes en la vida adulta es un miedo silencioso, disfrazado, que lleva puesto el traje de la lógica y habla con la voz de la razón. No dice tengo miedo porque eso sería demasiado visible. Dice no estoy listo, o no tengo energía, o mañana lo hago con más concentración. Y cada una de esas frases es técnicamente verdadera en el sentido de que no hay energía disponible para esa tarea. Lo que no dice es por qué no hay energía disponible para esa tarea específica cuando para otras cosas sí la hay. La respuesta a ese por qué es donde está todo. El sistema nervioso humano no distingue entre amenaza física y amenaza psicológica con tanta claridad como quisiéramos. El mismo circuito que activa la respuesta de lucha o huida cuando hay un peligro físico real se activa también, con distintas intensidades, ante amenazas que son completamente psicológicas pero que el sistema evalúa como igualmente relevantes para la supervivencia. El fracaso visible es una amenaza psicológica real. El juicio de otros es una amenaza psicológica real. Descubrir que no eres tan capaz como creías, o tan capaz como otros esperan que seas, es una amenaza psicológica real. Comenzar algo y que salga mal implica obtener información sobre ti mismo que podría ser dolorosa y que, mientras no empiezas, puedes seguir evitando. El sistema nervioso evalúa eso como amenaza.
Activa mecanismos de evitación. Reduce la energía disponible para la tarea amenazante. Genera resistencia que desde adentro se siente como cualquier cosa menos como miedo, porque el miedo es una emoción que culturalmente asociamos con debilidad y que el sistema aprende a camuflar en narrativas más aceptables. No tienes energía para empezar porque tu sistema nervioso está usando esa energía para protegerte de algo que percibe como peligroso. Eso no es pereza. Es autoprotección funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar, solo que aplicada a una situación donde sus consecuencias son el opuesto de lo que necesitas. Hay 3 miedos específicos que aparecen con más frecuencia detrás de la parálisis que se disfraza de flojera. El primero es el miedo al fracaso visible. Mientras no intentas, no puedes fracasar. El proyecto que no empezaste existe en un estado de posibilidad pura. Podría ser brillante. Podría ser exactamente lo que imaginas. El momento en que empiezas, esa posibilidad colapsa en una realidad específica con todas sus imperfecciones y sus probabilidades reales de no salir como esperabas. El sistema nervioso, que valora la certeza negativa sobre la incertidumbre, a veces prefiere el fracaso seguro de no intentar al fracaso posible de intentar y que salga mal. Porque el fracaso de no intentar te lo puedes explicar de maneras que preservan la identidad. Podría haberlo hecho si hubiera empezado. Todavía no era el momento. Tenía otras prioridades. El fracaso de intentar y no lograrlo es más difícil de procesar porque ya no tiene esa cláusula de escape. Ya lo intentaste. Ya tienes datos. Y esos datos podrían decir algo sobre ti que no quieres saber. El segundo miedo es el miedo al éxito, que parece una paradoja y no lo es. El éxito real en algo importante cambia las expectativas. Las de otros sobre ti y las tuyas sobre ti mismo. Si produces algo que resulta ser bueno, ahora tienes que seguir siendo la persona que produce cosas buenas. La barra sube. La próxima vez hay más en juego. La identidad que construiste alrededor de tu potencial no realizado, que es cómoda precisamente porque el potencial nunca tiene que probarse, empieza a transformarse en algo más exigente y más expuesto. Hay personas que inconscientemente sabotean sus propios avances para evitar llegar a ese lugar de exposición. No porque quieran fracasar, sino porque el éxito real aterra de una manera que el fracaso anticipado no. El tercer miedo es el más profundo y el menos mencionado. Es el miedo a descubrir quién eres realmente cuando lo intentas con todo. Mientras hay distancia entre tú y tus esfuerzos máximos, hay protección. Si fracasas sin haberlo intentado completamente, siempre puedes decir que el resultado no es representativo de tu capacidad real. Pero si lo intentas con todo lo que tienes y el resultado no es lo que esperabas, ya no tienes esa salida. Ese es el miedo que más paraliza y el que más se disfraza de otras cosas porque mirarlo directamente requiere una honestidad que incomoda. Aquí viene la parte que más cambia el marco. Llamarte flojo cierra la conversación. Si el problema es que eres flojo, la solución es ser menos flojo. Más disciplina. Más fuerza de voluntad. Más autoexigencia. Y si eso no funciona, la conclusión es que simplemente no tienes lo que hace falta, que hay algo fundamentalmente deficiente en tu carácter que no tiene solución disponible. Esa narrativa es un callejón sin salida. Pero si el problema es que tienes miedo, la conversación apenas empieza. Porque el miedo se puede examinar. Se puede nombrar. Se puede entender en términos de qué específicamente amenaza. Se puede abordar con estrategias que no son fuerza de voluntad bruta sino comprensión del mecanismo y modificación de las condiciones en que el mecanismo opera. La diferencia entre las dos narrativas no es solo semántica. Es la diferencia entre una identidad fija y un estado modificable. Eres flojo, describe quién eres. Estás asustado, describe lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora puede cambiar. ¿Cómo se trabaja con el miedo que se disfraza de parálisis? No con más presión. La presión adicional sobre un sistema nervioso que ya está en modo de protección generalmente produce más cierre, no más apertura. El látigo interno de ese menos flojo, de otros lo están logrando, de ya debería haber empezado hace meses, no produce movimiento sostenible.
Produce culpa, y la culpa es otro estado que consume energía sin dirigirla hacia ningún lugar útil. Lo que produce movimiento real empieza con algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Nombrar el miedo específico. No en abstracto. No decir tengo miedo en general. Sino sentarte con la pregunta de qué específicamente temes que ocurra si avanzas en esto. ¿Qué resultado concreto estarías evitando? ¿Qué información sobre ti mismo preferirías no obtener? ¿Qué cambiaría en tu vida o en cómo te perciben si esto sale mal o si sale bien? Esa pregunta, hecha con honestidad y sin juzgar la respuesta, tiene un efecto que parece paradójico. Nombrar el miedo reduce su poder de operar en las sombras. El miedo que opera sin nombre opera como resistencia difusa que se siente como cansancio, como falta de inspiración, como que hoy no es el día. El miedo nombrado se convierte en algo que puedes examinar, evaluar y decidir cómo responder. ¿Es realista lo que temo? ¿Qué probabilidad real tiene ese resultado que me asusta? Si ocurriera lo que temo, ¿podría manejarlo? ¿Lo que estoy perdiendo por no avanzar es mayor o menor que lo que podría perder si avanzo y sale mal? Esas preguntas no eliminan el miedo, pero cambian la relación con él. De algo que te controla a algo que puedes ver. Hay una práctica concreta que los terapeutas cognitivos conductuales usan con personas que enfrentan este tipo de parálisis y que tiene evidencia sustancial detrás. Se llama exposición graduada a la amenaza. La lógica es que el miedo se sostiene principalmente por la evitación. Cada vez que evitas la tarea amenazante, el sistema nervioso aprende que la evitación fue lo correcto, que la amenaza era real y que escapar de ella fue la decisión correcta. La evitación refuerza el miedo. La exposición gradual interrumpe ese ciclo. No de golpe. No tirándote al agua profunda. Sino dando pasos tan pequeños que la respuesta de amenaza del sistema nervioso es manejable, completando esos pasos, y dejando que el sistema nervioso registre que la amenaza anticipada no se materializó con la intensidad que temía. Para el proyecto que no empiezas, eso podría ser tan pequeño como abrir el documento y escribir una sola oración, sin comprometerte a nada más. Para la conversación que evitas, podría ser enviar un mensaje corto que no resuelve todo pero que rompe el silencio. Para el cambio que postergas, podría ser hacer una sola llamada, enviar una sola solicitud, tomar una sola acción que sea real pero pequeña. Cada paso completado es evidencia contra el miedo. Evidencia que el sistema nervioso puede usar para recalibrar su evaluación de la amenaza. La acumulación de esa evidencia, paso a paso, es como se deshace la parálisis de manera duradera. No con una explosión de motivación repentina que dura 3 días y luego se apaga. Con pasos pequeños y constantes que reforman gradualmente la relación entre tú y lo que querías empezar. Vuelves al principio. La semana sin poder empezar. La etiqueta de flojo que llegó tan rápido y tan cómodamente. El peso de lo que sigue sin moverse. Ahora lo miras diferente. No como evidencia de un defecto de carácter, sino como el mapa de algo que tu sistema nervioso está protegiendo. Una señal de que hay algo en juego que importa suficiente como para generar protección, lo que en sí mismo es información sobre cuánto te importa lo que aún no has empezado. Las cosas que no te importan no te dan miedo. El miedo es la sombra de lo que sí importa. Y si algo que todavía no has empezado lleva semanas generando esa sombra en tu vida, lo que eso dice no es que eres flojo. Lo que dice es que tienes algo pendiente que tu propio sistema reconoce como importante. Eso no es un defecto. Es el punto de partida. El único movimiento que se necesita ahora es el más pequeño posible en dirección a eso que importa. No el perfecto. No el completo. No el que elimina toda la incertidumbre antes de darte. El más pequeño. Porque pequeño y real siempre supera a grande e imaginado. Y tú ya llevas demasiado tiempo en lo imaginado.